Hola a todos, me da mucho gusto recibirlos en un nuevo programa, en una serie en la que vamos a hablar de un aspecto muy importante en la vida, que quizás habremos oído hablar de él o quizás habremos incluso utilizado sus bondades, pero que para muchas personas, como para mí, podría ser totalmente desconocido y es un instrumento que ofrece grandes bondades para las personas que lo necesitan. Y a lo que me refiero es precisamente al acompañamiento terapéutico. Para este efecto, he invitado a Guillermina Sánchez, quien es psicoterapeuta con especialidad en acompañamiento terapéutico y con una amplia experiencia en esta área, a que platiquemos de algo que puede ser útil para muchas personas, sobre todo porque después de muchos años de batallar con los diagnósticos y de no saber realmente qué era lo que sucedía con uno de mis hijos, eh, pude llegar a tener un diagnóstico y saber que yo era mamá de un muchacho Asperger. Saberlo después de tantos años, ay, fue complicado porque fue todo un trayecto en el que en soledad con él, pues inventamos, porque la verdad, si con los hijos no sabe uno cómo educarlos o cómo responder a todas sus necesidades, a todas sus características, sus formas de ser, etcétera, pues cuando existe una situación como el Asperger o alguna parecida o alguna de este tipo, pues todavía más difícil. Y, y por supuesto que en la época en que yo lo hubiera necesitado, jamás oí hablar de él y jamás había tenido noticia hasta ahora. Entonces, pues bueno, me parece muy interesante platicar sobre esto y sobre todo darlo a conocer desde mi propia experiencia. Ustedes van a encontrar aquí un programa diferente. No se trata de hablar desde un punto de vista técnico, no es una cuestión informativa, es más bien el compartir una experiencia con una persona que practica el acompañamiento terapéutico con todo el conocimiento y la preparación necesaria y con toda la convicción de lo que significa este acompañamiento terapéutico, porque en muchas ocasiones se le malentiende, se le piensa que es lo que no es, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es delimitar cuál es su campo de acción, en qué consiste y cuáles serían sus virtudes y cuáles podrían ser los aspectos negativos que podría tener si es que tuviera alguno. Y eso lo vamos a hacer de la mano de una psicoterapéutica muy joven, a quien hoy le doy la más cordial bienvenida. Hola, Mina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme, por dejarme platicarles un poco acerca de qué va esto del acompañamiento terapéutico. Como bien lo puntualizas, es muy importante que pues la gente se entere, ¿no? Que existe esta alternativa para las personas con algún tipo de discapacidad que los pone vulnerables ante la sociedad, ¿no? O en la conjugación de ellos mismos como sociedad, como pudiera ser el Asperger, como mencionas, del diagnóstico de uno de tus hijos. Eh, ¿Qué es el acompañamiento terapéutico? Bueno, pues es un servicio profesional que brindamos con el objetivo de insertar algún tipo de paciente con un diagnóstico reservado que ha tenido, por ejemplo, pensemos en diagnósticos reservados como algún tipo de discapacidad motriz, visual, auditiva, etcétera, etcétera, intelectual, ¿no?
O, por ejemplo, también podemos pensar en personas que tienen algún tipo de discapacidad social, como puede ser psicosis, esquizofrenia, algún tipo de paciente que haya tenido que pasar por algún tipo de internamiento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del acompañamiento terapéutico? Pues es que estas personas justamente estén insertadas en cualquiera de las, bueno, más bien en todas sus esferas, de una manera pues asertiva, por decirlo de alguna manera, evitar que sean excluidos, ¿no? Como a veces ocurre en colegios o, por ejemplo, para la obtención de algún trabajo, ¿no? Se hace acompañamiento terapéutico incluso en el trabajo, ¿no? Con las familias, a veces con algunos pacientes que, como mencionaba, han estado en algún tipo de internamiento psiquiátrico, pues incluso la familia, ¿no? Al no saber cómo vincularse con estos pacientes, pues pasan mucho tiempo solos. Y entonces el acompañamiento justo sirve para que esta persona siga cumpliendo con una vida eh, normal, ¿no? Tenga una rutina de vida, ¿no? Tenga un objetivo en esa casa, sea parte, sea útil, ¿no? En esa familia. No solo sea el paciente diagnosticado de manera reservada y todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería cuál es el acompañamiento terapéutico y cuáles serían las utilidades, ¿no? Y el objetivo principal es que las personas se incluyan, ya sea de manera familiar, social, escolar o laboral, de manera, pues digámoslo en palabras como muy comunes, exitosa, ¿no? O como lo haría cualquier otro, porque pues todos tenemos dificultades laborales en algún momento. Sí, y efectivamente, a veces cualquier persona podemos tener una traba en cualquier medio, incluso desde el propio familiar, ¿no? Yo percibo, Mina, que el acompañamiento significa, por un lado, que la responsabilidad de, mm, de la persona a la que estamos acompañando no es tuya. O sea, realmente tu labor y la de los terapeutas que acompañan es acompañar, pero no es una responsabilidad directa por un lado. Ese es un acompañamiento que yo percibo, pero también percibo que hay un acompañamiento a los familiares. O sea, que si bien tu labor es muy concreta de acompañamiento, el acompañamiento implica el de la persona con discapacidad o con un espectro como el de Asperger y el acompañamiento que eso significa para la familia, porque a veces para las personas nos es difícil manejar a nuestros hijos o nuestros familiares y como tú bien dices, no encontramos la manera para introducirlos funcionalmente de manera amable o de manera práctica en nuestras vidas o en nuestro entorno. Entonces, me gustaría que me definieras esa palabra de acompañamiento. ¿Qué significa el acompañamiento con la persona que acompañas y con los familiares? ¿Cómo se delimita? O sea, ¿qué sí es el acompañamiento terapéutico y qué no es el acompañamiento terapéutico? Fíjate que me parece eso súper importante y muy interesante, porque si bien nos toca, por ejemplo, auxiliar a pacientes en algunas, creo que áreas hasta como de tipo enfermería, ¿no? O sea, que hay personas que de verdad no tienen un control de esfínteres y hay que acompañarles, si no al baño, ¿no? Sí, vigilar que incluso sean ellos, ¿no? Los que se procuren la higiene, ¿no? Genital y demás. Sí es importante delimitar eso. ¿Por qué? Porque a veces justamente este concepto del acompañamiento puede confundirse con el cuidador. Y un cuidador
O sea, sí tiene que tener estos conocimientos y estas facultades para poder entrar, por ejemplo, el sanitario, ¿no? Tiene estos conocimientos de enfermería. Los acompañantes, si bien podemos hacer algunas cuestiones de este tipo, no es totalmente nuestra responsabilidad. ¿A qué voy? No es mi responsabilidad em, limpiarlo, ¿no? Pensando en esto de la higiene de ir al baño, ¿no? No es mi responsabilidad limpiarlo. Mi responsabilidad es procurar que el paciente lo haga, porque el objetivo, así el fundamental del acompañamiento es que las personas tengan una vida lo más posible independiente, ¿no? Entonces yo no lo voy a limpiar, yo lo voy a incentivar para que haga una conciencia de mi cuerpo está sucio, tengo que limpiar mi cuerpo, tengo que cuidar mi cuerpo y mi bienestar es parte de mi responsabilidad, ¿no? Una manera en la que los seres humanos nos vamos haciendo responsables es hacernos responsables de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, va mucho en función de esto, ¿no? Entonces, eso podría ser un ejemplo muy práctico de cómo diferenciar un cuidador de un acompañante terapéutico, ¿no? Mencionabas algo muy interesante y muy importante con respecto a las familias. Justo, sí, ¿no? Yo considero que el acompañamiento terapéutico es un trabajo multidisciplinario porque nosotros, en teoría, ¿no? Pensamos en un escenario ideal, ¿no? Más bien, todos los pacientes, bueno, pues tendrían que tener un seguimiento, si es necesario, psiquiátrico, un seguimiento de un neurólogo, un seguimiento de un terapeuta, y después del terapeuta y todos los anteriores, se trabaja en equipo con un acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico está enterado de toda la chamba que están haciendo los anteriores y de todos los aspectos que tiene como un área de oportunidad del paciente y entonces acompaña al paciente en el día a día para consolidar justo el objetivo principal, que esa persona tenga una vida independiente o lo más independiente posible. Entonces, es un tratamiento multidisciplinario que pues en teoría, ¿no? Como te comento, en un escenario ideal, pues sí tendríamos que tener comunicación con un equipo multidisciplinario, ¿no? En pequeños, incluso, pues con el psicopedagogo, con el psicomotricista, ¿no? Pensando en chicos que tienen temas con su cuerpo, ¿no? Con el terapeuta físico y bueno, pues el acompañante justo le ayuda al pequeño o a la persona a hacer las rutinas o lo acompaña muchas veces a recibir las terapias o algún tipo de atención. Y bueno, después la persona se hace, ¿no? Responsable de estas cosas. En pocas palabras, la diferencia entre cuidar y acompañar sería que la persona que cuida no, no enseña a valerse por sí mismo, no procura la independencia de la persona, solamente la cuida que no le suceda nada. Y en realidad, el acompañamiento terapéutico lo que pretende es, apoyándose en los diagnósticos y en los remedios que cada uno de los médicos pertinentes o de los especialistas otorguen, él sería como la persona que condensaría todo eso para lograr que nuestros familiares puedan ser independientes y puedan incorporar y desarrollar esas facultades que les van a ayudar para insertarse correctamente en nuestro núcleo familiar o en nuestro núcleo laboral o en el social, ¿no? En pocas palabras, ustedes pues de alguna manera sí cuidan, pero no solo cuidan. Tú me recuerdas a mi hija Ana Teresa, que es quien es fisioterapeuta, otro tipo de terapia, que muchas veces la confunden con masajista. Ella da masajes terapéuticos, por supuesto, pero con un conocimiento médico y a la vez técnico que va a producir
el que la persona sane, no es solamente un masaje común y corriente, como muchas veces uno contrata un masaje de relajación. Esto tiene un efecto terapéutico y es toda la diferencia. Entonces, yo creo que nosotros como pacientes o nuestros familiares debemos de entender y el concepto de psicoterapéutico, psicoterapia, para emplearlo correctamente y no desperdiciarlo también, porque si lo que mi paciente o mi familiar requiere es un cuidador, porque efectivamente en mi punto de vista no hay más que hacer, pues bueno, pues contrata un cuidador, pero yo creo que sí es importante que nosotros distingamos cuál es la función de ustedes, ¿no? Porque lograr que nuestros familiares sean independientes sería la meta, ¿no? Ese es como el objetivo que ustedes tienen principalmente, ¿no? Sí, sí, principalmente. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes que han tenido un internamiento psiquiátrico, pues evitar, ¿no? A toda costa que el paciente vuelva a tener un internamiento psiquiátrico. Ajá. A Eh, veces imposible, ¿no? De evitar, inevitable, pero en la mayoría de los casos, la verdad es que el hecho de que haya un diálogo, ¿no? Una ida y vuelta de recibir los mensajes, de recibir las emociones, la verdad es que en muchas de las ocasiones el que haya alguien escuchando lo que estas personas tienen que decir, pues ya les organiza de otra manera y se evitan los internamientos, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, mucho con los chicos que tienen algún tipo de discapacidad? Por ejemplo, en discapacidad intelectual, cuando hay personitas con esto, digo personitas, niños, ¿no? Cuando tienen este tipo de diagnósticos, a veces es demasiada la frustración y la verdad es que como sociedad, como padres, nos falta muchísimo conocer conocer las emociones, ¿no? Y entonces casi todas las emociones, las personas en general las llevamos al enojo. Y entonces cuando estos pequeños sienten frustración, se sienten, pues, pues creo que sí, en general frustración, ¿no? Y que no pueden resolver algún tipo de justo situación que se esté presentando en la escuela, todo lo llevan al enojo, ¿no? Y entonces hacen berrinches y demás. ¿Y qué hacemos nosotros como acompañantes terapéuticos? Pues número uno, el objetivo número uno es que los chicos no salgan del salón, ¿no? Porque muchos justamente es cuando contratan en escuelas se les llama sombras o shadows o monitores, ¿no? eh, que por supuesto son profesionales y hacen cosas maravillosas desde lo psicopedagógico. Pero el tema de lo conductual sí es una cuestión importante, ¿no? El tema de lo conductual y de lo que esto está atravesado por emociones, sí a veces es una cuestión bastante compleja si uno no tiene la experiencia. Y lo digo justo desde la experiencia, ¿no? Porque yo llevo un poquito más de 10 años haciendo esto y cuando recuerdo la primera vez que un pacientito me hizo rabieta en la escuela, yo decía, ¿qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? O sea, se te olvida pues toda, ¿no? Toda la teoría, todo el curso, el diplomado, el taller, todo se te olvida, ¿no? O sea, porque no sabes cómo intervenir, ¿no? Pero cuando justo va uno pues formándose más, en cuanto a experiencia, en cuanto a teórico, en cuanto a supervisión, pues ya uno va entendiendo más, ¿no? Esta persona necesita hablar de lo que está sucediendo, esta persona necesita ser intervenida desde otro punto, ¿no? Y que a veces cuando son psicopedagogas, pues claro que tienen una noción de lo que tiene que ver con la psique, pero no tan enfocado como un psicoterapeuta, ¿no? Entonces sí es importante justo que estas personitas que son muchas veces atravesadas por la frustración, envuelta en un gran y enorme disfraz del enojo, pues empiecen a reconocer sus emociones, bueno, a ver cuáles son las alternativas que tengo, eh, cuáles son las reglas, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Porque a veces las familias
cometemos un error y digo lo cometemos porque yo tengo una persona en familia con discapacidad, ¿no? Y entonces, bueno, hay que disculparlo de todas las rabietas que haga y de todas las cosas que vayan a suceder, porque, bueno, pues tiene discapacidad y no sabe. No, claro que sabe, siempre sabe, siempre sabe. Y también lo saben usar. Entonces, tenemos que aprender, ¿no? Ahí justamente, por ejemplo, en esto que mencionabas de familias, pues lo vamos aprendiendo, ¿no? Y lo digo también como justo como alguien que ha contratado, ¿no? Un acompañante terapéutico, que tenemos que justo decirle al acompañante, a ver, te puede aplicar estas jiribillas, ¿no? O sea, si algo no le gusta, va a hacer esto, ¿no? Si quiere esto, va a seducirte, ¿no? O sea, todas esas cosas tenemos que irlas como poniendo sobre la mesa para que justo el acompañante sepa desde dónde va a trabajar, ¿no? Porque pues qué fácil es conseguir todo desde la seducción o desde el berrinche. Fíjate que me parece muy interesante porque cuando uno es el que da el acompañamiento al familiar, uno está involucrado con el familiar. Entonces, por un lado, te duele ser estricto porque comprendes, y es a lo que te referías, en esa ternura que te da su discapacidad y pues cómo le voy a exigir como a cualquier niño. Pero eso deriva en una sobreprotección que a nadie beneficia. Por otro lado, el hecho de que sea una persona diferente la que vea la situación objetivamente y desde fuera, pues ayuda a evitar eso. Y por un lado, nos libera a los familiares de tener que lidiar con esa situación que de veras resulta ser muy dolorosa. Porque, pues por un lado sabe uno el riesgo que implica a veces no tener ciertas exigencias, porque la vida es más exigente de lo que nosotros podemos ser. Entonces, a los hijos que cuando los formamos o a la gente que nos rodea, pues es muchísimo más conveniente que poco a poco todos nos vayamos formando en las exigencias de la vida, porque pues la realidad es dura, ¿no? Es única, es como una pared. O sea, Sí. frente a eso no hay nada que hacer. Entonces, pues dosificarles la frustración les ayuda porque los fortalece, pero muchas veces los familiares no somos las personas más convenientes para llevar a cabo eso. Sobre todo porque la demanda, la exigencia emocional para el familiar es muy fuerte. Entonces, que una persona venga en tu auxilio y precisamente me parece que estás llegando al meollo del acompañamiento, está precisamente en poder brindar una ayuda en el corazón de lo que se necesita, una ayuda objetiva, fría, pero a la vez teórica y de preparación suficiente para darla de la mejor forma. Yo en lo personal hubiera querido tener un diagnóstico de mi hijo desde que fue chiquito, porque eso a mí me hubiera permitido comportarme con seguridad, pero eso de estarle inventando, pues realmente no funciona, porque es dificilísimo, se necesita ser uno muy quizás estar muy atento, abrir todos los sentidos, tratar de ser muy observador, cuidarse muchísimo. Entonces vive uno en un gran estrés. En cambio, cuando cuentas con una persona capacitada, preparada, con experiencia, que conoce el caso de tu hijo, de tu hermano, de tu familiar, el que sea, pues puedes descansar en ellos y puedes confiar en que tu paciente, tu hijo, lo que sea, tu familiar, va a tener una mejor atención que la que tú incluso le puedes dar, porque tú estás involucrado. Sí, fíjate que mientras te escuchaba pensaba en una
chiquilla que aún es mi paciente. Ahorita ya justo estoy en la etapa de observación, pero está por darse de alta, ¿no? O sea, ya se está por dar la alta. Y en ella trabajamos muchísimo justo esto que te comentaba, ¿no? La frustración, el tema de, pues, que todo lo llevaba al extremo del berrinche, etcétera, etcétera. Y justo me daba mucha risa porque cuando ella empezaba por autorregularse, le mencionaba a su mamá que debía respirar y que debía, ¿no? Una serie pues, de herramientas que fuimos construyendo juntas para que ella se autorregulara, porque si no, entonces ella, bueno, su mamá podía decirme a mí, y entonces yo iba a tener que hablar serio con ella porque no estaba poniendo en práctica el trabajo que estábamos haciendo juntas, ¿no? Ujú, Y pues viceversa, pues a veces la mamá cuando la cachaba como que ya iba a empezar a elevar el nivel de, pues de frustración y llevarla al berrinche, le mencionaba, recuerda lo que has trabajado conmigo, ¿no? Entonces a ella no le va a gustar que estemos echando en un saco roto el trabajo que hemos hecho, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Justamente sí, a veces somos ese papel de las familias, ¿no? Que el justo una mirada objetiva en la que podemos dialogar con los papás, hacerles intervenciones, observaciones de, mira, creo que te convendría trabajar, ¿no? O llegar por este punto con tu hijo, ¿no? Y al pequeño igual, ¿no? Porque la verdad es que los niños son súper, súper inteligentes, ¿no? Entonces, eh, a veces es incluso necesario construir con los chicos un puente de diálogo con sus papás, porque los papás a veces tienen unos conceptos como ya demasiado delimitados y los chicos pues tienen que aprender como a, bueno, tengo que llegar por aquí para que entonces yo me pueda comunicar con mis papás, ¿no? Entonces creo que es importante eso, ¿no? Es plantear que somos justos, ¿no? En ese sentido somos el puente social, ¿no? O el puente familiar en donde pues justo le ayudamos al paciente a construir, no solamente es el diálogo, ¿no? Es la posibilidad de irnos vinculando con todos. Y algo que me gustaría muchísimo puntualizar es que todo es pensado desde sí, desde la independencia, pero también y mucho desde la dignidad de las personas, porque tengan el diagnóstico que sea, las personas podrán perder unos porcentajes de medición en cuanto al IQ, podrán perder otras cosas, pero lo que jamás pierden las personas es su dignidad. Eso es algo que nacemos con ello, ¿no? Entonces, eh, tener que, o sea, poder yo, paciente, opinar, decidir desde mi condición de ser humano y mi dignidad que me da la cualidad y la posibilidad de elegir y decirle a los demás, esto no lo voy a hacer, creo que es importante también, porque muchas veces las personas que, o como tu hijo, o como otras personas con otros diagnósticos, los familiares, a veces nos vemos cegados por ese diagnóstico, ¿no? Y entonces, bueno, tú no puedes, ¿no? Tú no puedes decidir, tú no puedes hacer, tú no puedes, etcétera, etcétera. No, sí pueden y tienen. Y si se equivocan, ni modo. Todos nos equivocamos y a veces hasta sin diagnósticos, ¿no? Como estos. Entonces es importante que pensemos que es importante, súper, súper importante, que todas las intervenciones que se hagan son desde justo desde la objetividad, pero también desde la dignidad de las personas, ¿no? Fíjate que Fíjate que, perdón. se me vino a la cabeza ahorita que te estoy mencionando esto, que eh, parte como de lo más importante en donde nosotros nos conjugamos es en el ayudarle a los pacientes a construir herramientas para esta cuestión del intercambio social. Porque no sé si tú, en tu experiencia como madre cuidadora, te pasó saber
que a tu hijo lo molestaban por ser diferente, que a tu hijo le hacían N cantidad de cosas, ¿no? Y por ejemplo, el pro de que en ese momento, ¿no? Y digo, quiero acotar que el acompañamiento terapéutico un área muy joven, ¿no? Pero si en ese momento alguien hubiera acompañado a tu hijo, probablemente pues le habríamos dado herramientas para que no permitiera, ¿no? Que ocurrieran esas cosas que a la larga resultan ser traumáticas, ¿no? Para cualquier persona, ¿no? Y más Sí, sabiéndote vulnerable, o sea, fíjate que tienes toda la razón y efectivamente mi hijo padeció bullying y, y su papá y yo estuvimos muy conscientes y tratamos de hacer todo lo posible para evitarlo. Incluso fuimos a hablar con el prefecto de la escuela y el prefecto nos dijo, pues es que, ¿qué quiere que yo haga? Es un niño, ¿no? Es solo un niño. Le dije, pues yo creo que hay que exigirle a los otros niños que respeten, ¿no? Pero en la práctica no funcionó. O sea, realmente lo ideal hubiera sido que nosotros hubiéramos podido entender el problema, que alguien nos lo hubiera hecho saber, que en esa época, la verdad, yo nunca había oído de Asperger, o sea, no era algo de lo que se hablara o no sé si la enfermedad ya existía o por lo menos yo no la conocía. Y bueno, no es una enfermedad, sé, lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que hubiera sido ideal tener un acompañamiento, no solo para mi hijo, sino para nosotros, porque es una imposibilidad enorme estar viendo la situación y no poderle dar una respuesta a tu hijo. sí, Porque el bullying no solo fue de compañeros, y hubo fueron reacción muchos de años, maestro. también de maestros, por ejemplo. Porque había maestros que abusaban. Había maestros que ven a un niño débil o a un niño diferente lo aprietan, lo apachurran. O sea, esa parte, el acompañamiento puede ayudar mucho. Y no solo a ese aspecto del bullying, por ejemplo, a entablar una mejor comunicación entre mi hijo y yo, porque precisamente, por lo menos en el Asperger, una de las situaciones es la dificultad de comunicación que existe y que yo percibí siempre, pero sin entender por un lado, qué pasaba y sobre todo, deja tú entender, solucionarlo, encontrar ese código de comunicación que hubiera sido ideal para evitarnos muchas discusiones y para evitar muchos pleitos que no hubieran sido necesarios si hubiéramos tenido un acompañante que a los dos nos hubiera enseñado cómo comunicarnos, en qué momento decirlo, porque bueno, había momentos en que me decía las cosas en el peor momento de mi vida, cuando estaba yo con 80 cosas, ¿no? Y entonces la respuesta era no. Y cuando podía ser sí, y podía ser diferente, pero él no encontraba el momento porque no lo sabía, y yo tampoco encontraba la forma, ¿no? Entonces, pienso que el acompañamiento a mí en lo personal me hubiera ayudado muchísimo. Lástima, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es una herramienta, o sea, somos una herramienta muy útil que ojalá haya oportunidades como esta, ¿no? Con ustedes, entre todos, en la que se pueda dar una difusión y que la gente sepa, ¿no? De qué vamos, que no somos tan caros, que, o sea, por supuesto que se cobra como un servicio profesional, pero que no somos impagables, que tampoco somos eternos, no buscamos un paciente eterno, que queremos que las personas justo tengan una vida independiente, ¿no? Que como te mencionaba en el caso de mi pacientita, se da de alta porque las personas llegan a ser suyas herramientas que les permiten tener una vida independiente, ¿no? Teniendo el diagnóstico que sea. Entonces creo que es importante que tengamos presente esto, ¿no? Y bueno, pues que al menos en mi caso yo estoy a sus órdenes, estoy con todo el propósito y el objetivo de pues ayudar a muchas familias
a que pues disfruten justo de, no solamente de la independencia, sino de disfrutar a su familiar, ¿no? Y dejemos de pensar que pues esto que me dice un médico y que me angustia y como no sé qué hacerlo, debo ponerlo aparte, porque si yo como familiar no sé qué hacer, pues la sociedad tampoco, ¿no? Entonces, es importante pensar que hay herramientas profesionales para que las personas se vinculen y tengan, pues, una vida plena. Claro que sí, Mina, y quisiera preguntarte si alguna persona quisiera contactarte, ¿dónde te pueden contactar o cómo? Sí, bueno, pues lo más fácil es por mensaje de WhatsApp, es al 55 40 62 37 81. Y también tengo redes sociales, en Facebook me pueden localizar como Psicología Inclusiva y en Instagram igual, ¿no? Psicología Inclusiva, me parece que es CDMX, pero si me encuentran en Facebook es el mismo logo en Instagram, entonces es fácil encontrar. De acuerdo, Mina, pues bueno, yo creo que es un primer acercamiento para algo que es muy importante y que pueda ser una gran herramienta para, como dices, el disfrute de muchas familias o para la tranquilidad de muchas personas. Te agradezco mucho, Mina, y le agradezco también a Guillermo García Naranjo Ursáiz, quien produce este programa, y a las personas que participan en Entre Todos y a Dalia Solís, que nos ayuda con la interpretación de señas, que nos permite ser incluyentes y llevar esto a muchas más personas. Nos vemos para la próxima y muchas gracias a ti que nos acompañas y ojalá que esto pueda serte de utilidad. Hasta luego.